Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, donde quiera que estén en el mundo. Es una bendición, hermanos, reunirnos aquí. Nos reunimos hace 2 días, pero qué bueno que nos volvemos a reunir. Esto es muy importante y necesario, hermanos, para nuestro crecimiento espiritual, para el conocimiento de la palabra de Dios. Es importantísimo esto. Hermanos, vamos a postrarnos. Yo aquí me voy a arrodillar. Yo pido que si usted puede hacerlo donde esté o si se puede parar, vamos a postrarnos delante de la presencia de Dios y vamos a pedir que el Señor nos dirija. Vamos a orar. Oremos. Señor y Dios y Padre Celestial que está en los cielos, santificado sea su nombre. Señor, inmensamente le agradecemos a usted por la oportunidad y el grande privilegio, Señor, que nos da de poder servirle, Señor, de poder venir delante de su presencia, de poder estar cerca de usted, de poder escuchar su santa palabra cada día, cada momento, Señor. Ahora nos hemos reunido con el propósito de conocer más del conflicto de los siglos. Señor, es importantísimo conocer el contenido de ese libro. Nos dice a nosotros el pasado, el presente y el futuro. Señor, en sus manos nos encomendamos. Pedimos su presencia que se mueve en nuestros corazones y la sancione con su presencia. Por favor, se lo rogamos. Se lo imploramos, Señor. Se lo pedimos, por favor, Padre Santo. Es en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, qué bueno que nos podemos reunir y que podemos vernos y podemos abrir este libro tan importante, El conflicto de los siglos. Es muy importante, hermanos, conocer el contenido y si lo podemos nosotros estudiar como grupo, mucho mejor, mucho mejor. Hermanos, vamos a tener ahora la lectura bíblica por la hermana María Elena. Adelante, hermana María Elena, el tiempo es suyo. Sí, la lectura bíblica la encontramos en el libro de 2 de Timoteo 3, los versículos 16 y 17. Y dice así la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que el Señor bendiga su palabra. Qué bueno, hermanos, que la palabra de Dios, qué bueno que Dios, por medio de su palabra, puede hacer el hombre perfecto. Así que la palabra de Dios nos dice ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que, hermanos, vamos entonces a entonar las estrofas del canto o cantádmelas otra vez. Cantemos todos. Otra vez, bellas palabras de vida, hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Son bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son,
bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Sin duda, mis hermanos, la palabra de Dios, en ella se contienen las palabras de vida. Jesús es la vida. Jesús es la verdad y la vida. En él estaba, dice, la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que nos sentimos muy complacidos, hermanos, que nos puedan acompañar. Esto es muy importantísimo, reunirnos, hermanos. Aquellos que tienen muchos años ya, se acuerdan que las iglesias estaban abiertas todos los días y todos los días había culto. Luego eso comenzó a mermar a través del tiempo, ya las iglesias habían 3, 4 días a la semana. Pero lo importante, yo me acuerdo cuando era muy pequeño y mi papá iba casi todos los días a la iglesia pentecostal. Y las iglesias estaban bien activas y deseosas de conocer la palabra de Dios, de entrar en una comunión muy íntima con nuestro Señor Jesucristo. Así que necesitamos volver sobre esos tiempos. La hermana todavía no ha entrado. Quiero decirles, hermanos, un poco en cuanto al conflicto de los siglos. Este libro es tan importante que Dios le mostró a Elena G. de White el valor de la obra que ella estaba haciendo al permitirle que Satanás intentara matarla varias veces. Hermanos, esta obra es tan valiosa que aún la Iglesia Católica intentó por medio de la justicia de que se quitaran ciertas porciones de ellos. Pero sabemos también que en ciertas porciones de este libro se han quitado, han sido quitadas. Pero nosotros estamos repasando no solamente el revisado, el original, sino que estamos también comparándola con la parte que está en inglés. Así que, hermanos, es muy importantísimo este libro por el valor que tiene, por el contenido, porque destapa, hermanos, toda esa pecaminosidad, esa corrupción que existe en la Iglesia Católica y en las demás denominaciones. Así que no voy a hablar más, voy a dejarle el tiempo a la hermana Gabriela. Hermana Gabriela, el tiempo es suyo, adelante. Bueno, ¿encuentran? Bueno, me imagino que ya han orado, pero me gustaría nuevamente volver a invitarlos a orar para que Dios nos dirija en este estudio. Los invito a arrodillarnos para orar. Querido y amoroso Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte, Señor, por darnos todavía esta oportunidad de poder estudiar, Señor, tu palabra, poder estudiar este maravilloso libro también, Señor, en especial, tan importante para estos tiempos en los que vivimos. Queremos suplicarte, Señor, que tu Santo Espíritu nos pueda ayudar, Señor, a comprender las maravillosas verdades que Él mismo ha inspirado, Señor, en tu palabra, y que también nosotros creemos ha inspirado en Elena de White como profeta, Señor, que nos ha sido enviado para estos últimos tiempos. Te suplicamos, Señor, que puedas quitar de nuestro corazón toda distracción, todo prejuicio, Señor, toda cosa que impida, Señor, que podamos comprender y que este mensaje se pueda hacer parte de nosotros, Señor. Todo esto, Señor, te lo suplicamos
tanto para las personas que vamos a escuchar hoy este mensaje en vivo, como para las que puedan escucharlo luego, Señor. Te suplicamos que este libro, a donde quiera que esté también, pueda ser un mensajero, Señor. Un mensajero silencioso, quizás porque no haya nadie que lo explique. Y ahora, Señor, te suplicamos que nos acompañes, que nos llenes de sabiduría, Señor, y de poder para que estas verdades se vuelvan no una teoría muerta, sino algo vivo, Señor, en nosotros, una realidad viva en nuestro carácter. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Bueno, estoy... Muy bien, voy a comenzar entonces a compartir allí la pantalla. ¿Se logra ver bien, hermanos, la pantalla de manera completa? Sí, hermana, se ve bien. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Vamos a continuar entonces ahora con el maravilloso estudio del conflicto de los siglos. Pero vamos a hacer, como hicimos la vez pasada, una pequeña introducción previa. Vamos a tratar de ir compartiendo, en general, antes de hacer cada estudio, algún dato interesante sobre el conflicto de los siglos, y luego un pequeño repaso, y continuamos entonces con el prefacio. Antes de comenzar, vamos a hacer entonces directamente un repaso del estudio anterior. Los quisiera invitar entonces a los hermanos que estuvieron en la ocasión pasada. No sé si tuvieron la oportunidad de tener allí la hojita. Yo se las envié a los distintos grupos para que la pudiesen tener. Si a alguien le falta, después me lo hacen saber y se las hago llegar. En esa hojita tenemos una parte donde es para adultos y jóvenes, y en la parte final unas actividades para niños. Como, bueno, los niños que estuvieron presentes la vez pasada no pudieron hacer el repaso, entonces, bueno, hoy vamos a solamente compartir el repaso de adultos, y Dios mediante, entonces ya en el futuro estaríamos compartiendo las actividades de los niños. La idea es que lo podamos hacer bien breve, que no se nos vaya demasiado del tiempo de nuestro estudio, unos 15 minutitos que podamos dedicar a este repaso para que podamos asimilar bien lo que hemos estudiado. Así que vamos a estar atentos y vamos a solicitar voluntarios o voluntarias para ir contestando estas preguntas. La primera pregunta: ¿qué diferencia hay entre la forma en que se relacionaba Adán con Dios antes y después de su transgresión? La transgresión marcó un antes y un después en la relación entre Adán y Dios. ¿Cuál era esa diferencia? Según lo que estuvimos leyendo allí en el conflicto de los siglos. ¿Alguien por allí? ¿Qué trato tenía Adán o qué tipo de comunión tenía Adán con Dios antes de la transgresión y luego del pecado de la transgresión? ¿Qué pasó con esa comunión? ¿Algún voluntario? Sí, nosotros sabemos que el trato que Dios tenía
con Adán y Eva era un trato directo. Ellos podían hablar con Dios. Pero el pecado destruyó e hizo una brecha entre Dios y el pecador. Así es. Se cortó, nos decía acá, el conflicto de los siglos, por lo cual, como dice el hermano, se armó una brecha, un corte tajante. Y antes el trato era directo, libre, se podían ver cara a cara. Muy bien. ¿Qué efecto tuvo el plan de salvación que Dios puso en marcha? Entonces acá tenemos, para completar esta frase, si quieren pueden tomar el conflicto de los siglos y verlo directamente. ¿Se ha abierto qué cosa? Entre Dios. Bueno, después de que esta comunión se cortó, se interrumpió esta comunicación directa, Dios tuvo que abrir ¿qué cosa? Para poder, digamos, subsanar esa ruptura de la comunión directa. El apóstol Pablo ¿Sí? el apóstol Pablo en el libro de Romanos explica claramente que Cristo fue nuestra nuestra expiación, o no puedo decir la palabra propiciación por nuestros pecados. Y entonces esa brecha que había dejado el pecado, Cristo vino. Pablo dice de esta manera: por uno entró el pecado y por ende vino la muerte a muchos, pero sobreabundó la gracia mucho más, porque ahora había muchos pecadores. Por eso es que la gracia debía de abundar. Y entonces Cristo, siendo nuestra propiciación, enmendó esa parte al morir en la cruz. La expiación que se dio en la cruz, hermanos, es la paga por el pecado, es la provisión por el pecado, la provisión para el perdón de los pecados. Pero reconocemos que la expiación no acabó en la cruz. Amén. Bueno, concretamente entonces, gracias a Cristo, es gracias a la propiciación de Cristo que se ha abierto un camino. Y cuando hablamos de un camino, estamos hablando de la revelación mediante los profetas, ¿no? Estamos haciendo referencia a lo que se nos dice en Hebreos. Dios en otro tiempo, habiendo hablado muchas veces por sus siervos, los profetas, ¿sí? Estamos hablando de ese camino, ¿sí? No estamos hablando de el camino por excelencia que es Cristo mismo, ¿no? Entonces se abrió un camino mediante el cual, como dice, los hombres todavía pueden tener conexión o estar conectados con el cielo. A pesar de no tener esa comunión directa, igualmente pueden tener una conexión con el cielo a través de ese camino de la revelación de la palabra de Dios. Punto 3. Siempre hubo revelación escrita desde el mismísimo comienzo. Siempre tuvimos un libro, todo escrito en una Biblia. Hermanos, es muy importantísimo que repasemos. Todo el mundo tiene el conflicto de los hijos. Es muy difícil que una persona no tenga el conflicto de los hijos. Es muy importante, hermano, este estudio se está dando para que usted estudie antes en su casa. Es muy importantísimo. Mire, va a llegar el tiempo que nosotros vamos a apreciar aquellos momentos que descuidamos. Hermanos, por 25 siglos no hubo revelación escrita hasta el Génesis. Moisés escrita hasta el tiempo de Moisés cuando escribió el Génesis.
Muy bien, muchas gracias. Exactamente, esa es la respuesta. Entendemos que quizá no están acostumbrados los hermanos a asociar conflicto de los siglos con estudios, porque en general no lo estudiamos, no lo tenemos considerado como un libro de estudio. Entonces entendemos que quizá este es el primer repaso. Pero bueno, les pedimos entonces que para la ocasión siguiente lo puedan repasar con mucho detalle, tomar allí la hojita con las preguntas. Si tienen cualquier duda, hermanos, no duden en contactarme, en preguntar. ¿En qué página está Y- estudiando, hermana? ¿Qué página? Que yo no entré los primeros 2 días. Estamos en el primer párrafo, hermana. A ver, estamos, sí. Miren, nosotros estamos ahorita en la introducción. En Sí, otras la partes introducción. dice prefacio, pero en el libro que nosotros compramos en inglés dice introducción. El mío, Estamos en la introducción, Ujú. en la página 7. Sería por párrafos, hermana. Nosotros en la ocasión pasada estudiamos del párrafo 1 al 7. No damos página porque las páginas varían bastante según la edición. Entonces aquí tiene, por ejemplo, dice introducción. Entonces ustedes cuentan primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo, y así van contando a donde van viendo que se termina el párrafo, y según eso nos vamos guiando directamente. Sería bueno que lo pudieran marcar. 1, 2, 3. Entonces ya se guían más fácilmente. Y no nos guiamos por la página, que es algo que puede cambiar bastante. ¿Ok? Entonces ahora nosotros estamos en el Hermana Gabriela. segundo párrafo ya. Esta tercera Hermana pregunta Gabriela, muy buenas corresponde noches. al segundo Buenas- párrafo. Buenas noches, ¿Alguien hermana quería Gabriela. añadir algo? Hermanita Buenas Gabriela, noches. buenas noches. Como apenas acabé de entrar, porque bueno, acabé de llegar acá al hospital, entonces acabé de entrar. Estaban diciendo que estaban en la introducción del conflicto de los siglos. Ujú. Ah, ok, hermana. Entonces me Así pondré es, al hermana. día, me pondré al día. Muy bien, hermana. Hoy Muchas vamos a gracias. terminar de cubrir el párrafo 7 y ya para el siguiente estudio, del 7 al 11. Ok. Y entonces aquí pueden ir mirando el segundo párrafo. Y acá el hermano igualmente ya dio una respuesta muy, muy concisa. Durante los 25 primeros siglos, no hubo revelación escrita hasta, y acá justamente viene el punto 4, que consiste también en el párrafo 2. Esta obra, nos dice ahí, continuó durante el largo periodo de siglos. ¿De cuántos siglos? Acá de paso, yo puse una rayita por letra para darles la pista. Si no me equivoco, mi Desde- hermana fueron 16 siglos. Muy No bien. me equivoco. Ah, ok. 16, hay que escribir ahí. ¿Ok? Desde el historiador de la ley hasta el registrador de las verdades más sublimes del Evangelio. ¿Desde quién hasta quién? Y ahí también, una rayita por letra. ¿Quién fue el primer escritor de la Moisés. revelación escrita? Moisés. Moisés, muy bien. Moisés. Desde Moisés, el historiador de la creación, me faltó acá, y de la ley, hasta, ¿quién fue el último? Juan. Juan Juan. el Juan. revelador. Muy bien, el registrador de las verdades más sublimes del Evangelio. Acá tenemos las respuestas. ¿Ok? Siguiente pregunta. ¿Quién es el autor de la Biblia? ¿Y quiénes Dios, o las manos de Dios. quién la escribieron? Dios. profetas. Los Muy profetas. bien. Los apóstoles.
Amén. Autor, entonces, Dios. 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 Y escribientes, Los bueno, apóstoles. apóstoles, profetas. Los ¿sí? apóstoles. Exacto. Ciertos humanos escogidos. Ciertos hombres escogidos. Por O Dios. también Por el Sí. mujeres, en algunos casos excepcionales. Eran escogidas, ¿Cómo? eran escogidas. Exactamente. Humanos escogidos. Pero el Ujú. autor es Dios. Acá Dios. ya pasamos al tercer párrafo. Entonces, ¿quién ilumina las mentes? Primera Espíritu pregunta. Santo. Dios, ¿Quién? Espíritu Santo. Espíritu Santo. Dios. El Espíritu Santo, más específicamente, es la persona de la deidad que ilumina las mentes. Sí. ¿Ok? Ahora, en las palabras y el estilo de quién está De los escrita la hombres, Biblia. de los profetas. Amén. De los humanos. ¿Ok? Exacto, No es los el estilo profetas. El hombre. de Dios específicamente, sino del hombre Sí, porque en general. cada quien utilizaban un lenguaje distinto, cada profeta, Exacto. pero bueno, tenían el mismo significado, porque un profeta no puede contradecir al profeta anterior. Exacto. Ahora ya vamos a entrar en eso de las supuestas contradicciones en las futuras preguntas. Ahora, completa la frase entonces. Y aquellos a quienes la verdad les fue así revelada, han ellos mismos, el en humano. Nosotros acá habíamos hecho una salvedad. Porque ahí en el conflicto de los siglos de ustedes, si es la edición 1911, perdón, se me fue acá, probablemente va a decir revestido. Pero nosotros explicamos que embody, bueno, revestido no estaría tan mal, pero había otras versiones que decían que los apóstoles corporizaban ellos mismos. Bueno, y que esto era un poquito peligroso. Eso lo dijimos en la lección anterior. Nosotros habíamos dicho recopilado, eso se los tengo que decir porque igualmente es algo que no alcancé a explicar todavía, pero en realidad la palabra que debería ir es expresado o han plasmado, podríamos decir, ellos mismos el Conocimiento. pensamiento en, Los humanos. que nos dice acá el párrafo 3, es la última frase, el pensamiento, y esa palabra divino en realidad no está en el original. Se puede entender que sí se refiere al pensamiento divino, pero bueno, debemos saber que no está también la palabra en el original. El pensamiento en palabras humanas. Acá debería decir humanas, no humanos. en palabras humanas, dice aquí. ¿Ok? Han expresado o plasmado. Ya en la siguiente ocasión vamos a explicar un poquito más sobre esta palabra embody, porque me quedé con algunas dudas con la traducción que había hecho y me puse a pensar cómo usaba Elena de White esta palabra. Y me tocó hacer un poquito más de investigación para estar más afianzada. ¿Ok? Ya vamos a entrar un poquito más en detalle con esto. Pero lo importante es que el pensamiento divino quedó expresado en palabras humanas. Ujú. Ahora, hay una diferencia aquí. ¿Es este también el caso de los 10 mandamientos? ¿O si no? ¿En qué se diferencian los 10 mandamientos del resto de la Biblia? Entonces acá, para poder reflexionar sobre esa diferencia entre la Biblia en general y los 10 mandamientos en particular,
tenemos acá un cuadrito. Un cuadro de doble entrada tenemos para completar. ¿A quién le pertenecen los siguientes aspectos? Vamos a completar el de la Biblia primero, que es el que acabamos de decir. El pensamiento en la Biblia, ¿a quién le corresponde? Adiós. ¿Quién es el que inspira? El que tiene, exacto, Dios. El autor es el pensamiento, que es el que tiene el pensamiento y que inspira ese pensamiento en el escribiente. Pero ¿de quién son las palabras que se utilizan en general en la Biblia? Los hombres, Recién exacto. los que escriben. Exacto, los humanos, los Sí, profetas, los profetas. apóstoles, los que escriben humanamente la Biblia. La escritura, entonces, ¿de quién es también? De los profetas. Es inspirada por Dios. Inspirada por Dios para todos. La escritura me refiero al, Sí, lo que a escriben la los mano que profetas. escribe, Los profetas, los Exacto. apóstoles. los hombres, ¿sí? Los profetas, los apóstoles. ¿Y el estilo? El hombre ¿De también. quién es el estilo de la Biblia en general? El hombre. También del humano, del hombre. ¿Ok? Entonces en la Biblia tenemos solo pensamiento divino y todo lo demás humano. Humano. Ahora, en los 10 mandamientos, ¿es así también? No. Pensamiento divino y todo lo No. demás humano. No. No, fueron No. hechos por Eso Dios. fue por Dios. ¿Cómo es? ¿Pensamiento de Dios. quién? De Dios. Pensamiento de Dios y la voz de De Dios, por Dios. supuesto. Porque Él fue La que escritura hizo ¿Palabras? de Dios. los 10 palabras Las de palabras Dios. de Dios también. La escritura de escritura? Dios. ¿Quién de lo Dios. escribió? Dios. También con su Dios, propio con dedo. su mismo dedo lo escribió. Claro. Entonces, ¿el estilo de quién es? De Dios. De Dios mismo. Hermano, yo Entonces, quiero hay decir, una diferencia. Sí, hermano. yo quiero decir algo en cuanto a los 10 mandamientos. Nótense la seriedad y el valor de los mandamientos, que Dios no le confió esta obra a ningún hombre. Dios mismo los escribió para que no hubiese ningún error Dios. en las palabras. Hermanos, eso es de grande valor. Dios no le confió la obra de escribir los mandamientos al hombre. Amén. Amén. Como Lo Dios, que es- escúcheme, ¿Sí? mire qué tan seria es esta cosa, que Dios tampoco le dio la responsabilidad de la protección a Jesús. Dios no permitió que Jesús tuviese protección humana. Los ángeles protegían y le confió tal responsabilidad en misión a los ángeles. Vea lo interesante de los 10 mandamientos, que Dios no le confió que Moisés escribiera. Dios mismo lo escribió. Con su dedo. Hermano, Amén. hermano, agregando Y un tam- poco sobre lo que sí, usted hermana. dice, vemos que Dios le dio los mandamientos audiblemente al hombre, allá Adán, hasta Moisés en el Sinaí, fueron audiblemente y así fue de generación en generación, ¿cierto? Y también hay que mirar también algo muy importante, de que si la ley se hubiera podido cambiar, pues Cristo no hubiera necesitado venir a morir para exaltar esa ley, porque la ley era tan perfecta, tan divina, tan eterna, tan sagrada, santa, justa y buena, que Dios no dijo, bueno, ya el hombre pecó, entonces voy a cambiar esta ley, ya, y no, sino que aceptó la propuesta, o sea, o el sacrificio de su hijo para venir a exaltar esa ley y para que quedara para nosotros que la ley no se podía cambiar, ¿sí? Que Amén. no se podían cambiar esos preceptos divinos. Y lo maravilloso también es que, bueno, nosotros estuvimos estudiando de los manuscritos y todo. ¿Qué ha pasado con los originales en general de la Biblia? Se han transcrito tantas veces que el primer escrito, ¿no? Por Moisés, por el apóstol original, comúnmente se desgastó por el uso.
y nos han quedado infinidad de copias como testimonios. Pero ¿qué ha pasado con los originales de los 10 mandamientos? ¿En qué material se escribieron? ¿Desaparecieron? ¿Se desgastaron por el uso? No, ¿Fueron nunca. escritos en un material? ¿Sí? Sí, Hermano, sí. Yo quiero que entendamos algo en cuanto a la pregunta de la hermana Gabriela. Este libro, Dios es el autor. Y a través de las edades, por muchos siglos, Dios ha cuidado este libro. El diablo, por medio del hombre de pecado, en otras palabras, el Papa es el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, trató de exterminar este libro, pero Dios nunca se lo permitió. Mantuvo fieles en todas las edades que mantuvieron hermanos intactos estos escritos. El valor no se le quita jamás a esta palabra. Quiero establecer eso. Lo que usted tiene en sus manos tiene mucho valor. Y es el pensamiento, es la palabra de nuestro Dios. Amén. amén. Así Amén. es. Sí, quizá no fue claro lo que dije. No quise decir que porque se hubiesen desgastado los primeros, esto no fuese confiable. Por supuesto que no. Hay muchísima documentación. El Nuevo Testamento solamente es el libro mejor documentado. En cuanto al Antiguo Testamento, no hay casi tanta controversia. Todos están confiados allí en los textos masoréticos, que también tienen toda una trayectoria de copia fiel. Realmente la Biblia en general, no existe un libro mejor documentado en el mundo que la Biblia. No existe. Y existe, ¿no? Y estamos enfatizando todavía un poco más en los 10 mandamientos, que son tan sagrados que Dios no se lo confió a los seres humanos para que los guardaran en ninguna bóveda allí. Esos mandamientos están dentro del arca y está profetizado que en algún momento, antes de la venida de Cristo, van a volver a aparecer esos 10 mandamientos en piedra para testimonio de toda la humanidad. Esos testimonios que fueron guardados por Dios mismo y escritos en un material que no se desgasta, que es la piedra. Amén. 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 Seguimos entonces con la siguiente pregunta. También allí, Elena de White, al final de este párrafo, del cuarto párrafo, donde se establece esta diferencia entre la Biblia y los 10 mandamientos, también nos establece otro paralelo maravilloso. Al final de ese párrafo, nos dice, esta unión existía en la naturaleza de ¿quién? De Cristo. De Cristo. Esta unión entre qué y qué? Entre lo divino y lo humano. Hermano. Esta unión que hay en la Biblia en general, entre lo divino y lo humano, existía también en Cristo. Entonces acá hay dos maravillosos conceptos. No lo dice allí en el libro quizá con esas palabras, pero nosotros lo podemos resumir para recordarlo mejor en estas dos palabras. ¿Cómo se le llama al proceso de unidad de lo divino y lo humano en la palabra de Dios? Dios, ¿qué es lo que hace con ese pensamiento? Se lo al humano, se lo muestra, se lo revela. ¿Ok? Por eso le decimos revelación. ¿Ok? La revelación es la unidad de lo divino y lo humano en la palabra de Dios. Y asimismo, ¿cuál es el otro concepto? Unidad de lo divino y lo humano en el Hijo de Dios.
¿Cómo se llama el proceso, ese milagro mediante el cual Cristo llegó a ser uno con la raza humana? O sea, Dios, ¿qué hizo? Vino a este mundo y se encarnó. Encarna en María. ¿Mm? Exacto. Entonces, este es el verdadero concepto de encarnación. Ujú. Revelación y encarnación. Estos son los dos milagrosos conceptos donde podemos ver la unión de lo divino y lo humano. Y lo humano. ¿Mm? Pasamos al siguiente párrafo. ¿Por qué sucede a veces que la Biblia parece tener contradicciones? Parece, enfatizamos, no estamos diciendo que las tenga. Acá nos explica en el párrafo 5. Debido a que había diferencias en qué. Bueno, algo estuvimos comentando, pero acá lo detalla un poco más. Había diversidad en los estilos de los autores. Usaban diferentes palabras. Trataban diferentes palabras, ¿ok? Sí, ¿Qué exacto, más? diferentes expresiones. Ujú. Diferentes expresiones. Y también diferentes perspectivas o ángulos para los mismos temas. Entonces, por ejemplo, Pablo tenía una perspectiva de la fe y de las obras. Santiago tenía otra. Entonces, a veces parecía que había una contradicción entre esos dos, pero en realidad no había ninguna contradicción. Simplemente el mismo tema se trata desde diferentes perspectivas. Como dice el apóstol Pedro, que como las escrituras de Pablo son difíciles de entender, entonces las tuercen, los maestros las tuercen para su propia perdición. Exactamente. Es un buen ejemplo lo que nos dice allí Pedro sobre estas escrituras de Pablo. Y también tenemos, bueno, tenemos infinidad de cosas en las que podrían parecer que hay contradicción, pero entonces hay que ahondar más. No hay que quedarse en la superficie. Entonces ahora vamos a hacer este ejercicio. Tenemos aquí entonces dos clases de personas. Vamos a completar aquí con lo que nos dice en este párrafo 5. ¿Qué características tiene esta primera persona? Primero que nada, Elena de White lo define como un lector. Y a la segunda persona la define como un estudiante. ¿Qué diferencia hay entre un lector y un estudiante? Sí, el lector es, podríamos decir nosotros, superficial, descuidado. El estudiante sería alguien reflexivo, alguien reverente, alguien que tiene una percepción clara. Muy bien. Y el lector Él también puede es tener algún imparcial. prejuicio. Él es ¿Ok? imparcial también, el lector. Exacto, puede ser parcial. Sí. Bueno, no es que estamos diciendo, igualmente hay veces nos pasa que nos encontramos con estudiantes que parece que estudiaran mucho, ¿no? Y sin embargo llegan a unas conclusiones que se alejan tanto de la verdad bíblica a veces, ¿no? Quizá esas personas en algunos aspectos son reflexivos, cuidadosos, tienen una percepción clara, pero en otros aspectos se vuelven lectores de repente, ¿no? Lectores que se dejan llevar por las ideas previas, por los prejuicios. Quizá a veces hay como personas que tienen de los dos lados. Podemos tener de los dos lados si nos descuidamos.
Bueno, ahí tenemos respondidas las preguntas. Y nos queda estas últimas. Esto tiene que ver justamente con estas supuestas contradicciones. Vamos a unir con flechas. Un escritor queda más fuertemente, otro se apropia de, un estilo diferente de la verdad en cada uno. Bueno, y completamos. Un escritor queda más fuertemente, pero una perfecta armonía. Queda más fuertemente impresionado con una faceta del tema. ¿Ok? Uno sería, sería, ¿no? con B. Uno sería Uno con B. ¿Ok? Hermano Ismael, ¿quisiera leer usted? Sí, Entonces, un escritor, completando aquí. sí, un escritor queda más fuertemente impresionado con una faceta del tema. Capta aquellos puntos que armonizan con su experiencia o con su poder de percepción y apreciación. Amén. La número 2 dice, otro se apropia de una faceta diferente, sería la C. Exacto. Y el número 3 sería un aspecto diferente de la verdad en cada uno, pero una perfecta armonía a través de todos ellos. Amén. ¿Quién capacitó y habilitó a los hombres para llevar a cabo esta obra? Esta es bien sencilla. Dios. Dios. El único que puede hacerlo es Dios. Amén. Y fíjense que él capacitó a personas con ningún estudio, en muchos casos. La mayoría de los casos, de los autores de la Biblia, vemos gente con poco estudio. Y habilitó a personas sin credenciales humanas, personas que no eran miembros de ningún concilio autorizado humano, personas que quizá no tenían autorización humana, pero él fue el que los habilitó, porque así dice Jehová. Ve y di, así dice Jehová, y esa persona fue y dijo, así dijo Jehová. Finalmente completamos este bello pensamiento final. El tesoro fue confiado Los hombres. Los En- profetas. bien, pero ahí en dice otra cosa. vasos de ¿sí? barro. Vasos de barro. Barro. Muy barro. bien, vasos de barro. Y sin embargo, esos vasos de barro que sabemos son los humanos, ¿no? Pero esto es una metáfora que usa allí. Y sin embargo, a pesar de ello, ¿de dónde procede el tesoro? Del cielo. El cielo. Del cielo. Amén. Amén. Muy bien. Acá tenemos, bueno, me faltó escribir allí, pero... Ok. Muy bien. Estos repasos nos ayudan a activar las neuronas. Dios mediante el próximo estudio, ya estando más en calor, conociendo un poco más cómo nos vamos a manejar, nos podemos manejar a hacer más rápido el repaso. Vamos a comenzar entonces ahora sí a estudiar el conflicto de los siglos. Prefacio o introducción, como dicen muchas de sus versiones, parte 2. Vamos a hacer un brevísimo comentario sobre el primer traductor antes de ir al estudio en sí de los párrafos. Estamos hablando de la traducción del conflicto de los siglos, de la versión en inglés de 1911, traducida en el año 1903. O sea, se finaliza la traducción en el año 1903. Quien hizo esta traducción fue don Eduardo Francisco Forga Selinger, que nació en Arequipa en el año 1871. Hijo de don Miguel Forga Barnag, natural del Principado de Cataluña, y de doña Julia Selinger, arequipeña. Falleció en Suiza en 1915, el mismo año que falleció Elena de White. Interesante. Aún, bueno, en esta página de donde yo saqué esta brevísima información,
estaban destacando personas de la cultura peruana. O sea que este traductor, fue bastante importante dentro de la cultura peruana. También nos comenta aquí que su hermano, don José Miguel Forga Selinger, fue propietario del castillo Forga de Mollendo, cuya construcción se inició en 1924, pero quedó inconclusa debido a los problemas económicos que tuvo su dueño a raíz de la crisis mundial de 1929. Muy bien. Hay un libro, por cierto, de Eduardo Francisco Forga, el pionero casi olvidado del continente descuidado. No lo he leído, no puedo dar fe de la veracidad de todos los hechos del libro, pero se los menciono como para que ustedes puedan ver si lo pueden encontrar y si quieren me pueden comentar qué tal les parece el libro. Bueno, lo que sí podemos tener certeza es de este comentario que Elena de White hace sobre Eduardo Francisco Forga en manuscritos inéditos, Manuscript Releases, el testimonio número 560. Nos dice así: William White tiene su casa bastante ocupada en estos momentos. Nora y Margaret, las hermanas de May White, están con ellos. Y el esposo de Margaret es el señor Eduardo Francisco Forga de Perú. El hermano Forga está estudiando el idioma inglés. Creemos que podrá traducir mis escritos al español, pues es un hombre culto y temeroso de Dios. Creemos que es la providencia de Dios la que lo ha puesto en relación con la obra aquí. Esto se lo escribió, está aquí en este testimonio, pero originalmente viene de la carta 140 que ella le escribió a Edson y Emma White el 8 de abril de 1907. Durante un tiempo tuvimos trabajando con nosotros al hermano Forga, un caballero español que se casó con la hermana de May White. Trabajaba en la traducción de mis escritos al español. Ahora está trabajando en Mountain View en la misma línea. Su esposa está estudiando la lengua española y ayudando a su marido. Ahora les he dado un pequeño bosquejo de mi familia y trabajadores. No siempre somos tan pocos como ahora. El verano pasado, acá usa un término, anciano, que comúnmente lo traducimos como pastor, porque usa la expresión elder, también para James White, para todos los pastores, los dirigentes de aquel entonces, se utiliza esta expresión elder. Lo podemos traducir como anciano, pastor, bueno, es más o menos ese concepto. El entonces anciano o pastor Cabines estuvo con nosotros durante varios meses, ocupado con el señor Forga en traducciones al español. Durante 10 años, el hermano Cabines ha estado trabajando en México e iba a regresar allí con su familia cuando terminara su trabajo aquí. Nos alegró el privilegio de tenerlo con nosotros. Acá tenemos otro traductor, George Cabines, también traducía escritos de Elena White al español. O por lo menos, bueno, acá no se nos aclara específicamente en qué trabajaba con el hermano Forga, si en escritos de Elena White o en otros escritos. De Forga sí tenemos la certeza que él traducía los escritos de Elena White al español, y entonces él fue el que hizo la primera traducción del Conflicto de los Siglos. Por eso nosotros puntualizamos en la primera ocasión que nosotros vamos a estar haciendo algunos pequeños ajustes al conflicto de 1913, no porque esté adulterado, no porque nosotros consideremos que no sea apto para el uso,
Ya vemos lo que Elena White nos decía del conflicto de los siglos de 1913, la traducción de Forga, un hombre de Dios, pero si consideramos que ha pasado mucho tiempo, algunas cositas se pueden simplificar, acercar un poquito más al original para que se entiendan mejor, y por eso es que estamos haciendo estos comentarios, estas modificaciones. Y dejamos Hermana, allí también el inglés sí, para que cada uno pueda hay- tener el original. Sí, hermano. ¿hay alguien que tenga un libro de estos físicamente? De la traducción Sería del hermano maravilloso. Forga. ¿No conoce a alguien que lo tenga? No, pero está escaneado. Lo tengo escaneado, se los puedo pasar para que ustedes lo impriman. Es un facsímil. Sería bueno. ¿Qué dijo que era facsímil? ¿Qué es eso? Facsímil es cuando, claro, se toma la página y se la escanea. Entonces uno ve el original realmente. Ujú. Mándenos. Muy bien. Voy a hacer una carpeta de Drive donde les voy a colocar el conflicto de los siglos de 1911 y el de Forga de 1913 escaneados. Ahí los conseguí a los dos escaneados. Y si quieren también, les puedo poner el de 1888, pero bueno, ahí ya van a ver algunas diferencias. Ya tendríamos que entrar un poco a explicar la historia de las ediciones, el conflicto de los siglos y todo eso. Tiene toda una historia este libro, pero podemos estar tranquilos, hermanos, y confiados de que la última edición de 1911 fue hecha, por supuesto, con total autorización de Elena de White, que estaba viva todavía en ese entonces, y como vemos, activa, porque ya estaba hablando de la traducción de Forga en ese mismo tiempo. Bien, vamos a comenzar entonces, vamos a ir al párrafo 8 y vamos a estudiar entonces algunos párrafos más del prefacio. En su palabra, Dios ha encomendado, dice aquí al inglés, committed, ¿ok? Dios ha encomendado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como una revelación autoritativa e infalible. Acá Forga nos dice, las Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Esto es lo que significa una revelación autoritativa, una revelación con autoridad absoluta e infalible, ¿sí?, de su voluntad. Son la norma del carácter o la regla, dice también él. Acá en inglés tenemos standard, ¿sí?, el estándar por el cual nos guiamos. El parámetro, podríamos decir también, del carácter. La que revela las doctrinas y constituye la prueba de la experiencia. Acá tenemos una expresión un poco más poética, piedra de toque, es metafórico también esto, ¿no? Una piedra de toque es una prueba, algo que nos permite probar si algo es o no es de Dios. Nos revelan, entonces dice acá, las doctrinas y constituye la prueba de la experiencia. Acá nos añade religiosa, experiencia religiosa, o de toda experiencia, ¿sí? La Biblia es una prueba. Y acá vamos a entrar en algo que, bueno, los que han estado siguiendo anteriormente los estudios que hicimos, pudiendo comparar
las diferentes versiones de la Biblia. Pudimos ver que existen básicamente dos clases de Biblias: Biblias católicas y protestantes. Y pudimos ver que muchas versiones modernas seguían el molde de las Biblias católicas, de esos mismos manuscritos venían. Y vinimos explicando por qué esas traducciones eran peligrosas y cambiaban las doctrinas. También estuvimos estudiando últimamente que en algunas ocasiones Elena de White hizo uso de las versiones revisadas, que eran, digamos, las Biblias modernas de sus tiempos. Estuvimos el martes pasado explicando, por ejemplo, un texto que es diferente en la versión protestante y católica, son significados diferentes. Por ejemplo, en la versión protestante nos dice escudriñad las escrituras. Y en las versiones católicas modernas nos dice ustedes escudriñan. Bueno, vimos que esto nos quitaba el mandato. Estuvimos estudiando eso el martes pasado. Los que quieran saber de qué se trató eso, pueden ir y ver el video que está allí en la plataforma. Y vamos a seguir estudiando, Dios mediante, mañana, segunda de Timoteo 3:16. Y vamos a explicar un poquito más en detalle, pero hoy ya vamos a dar una breve explicación sobre esto. Porque aquí, hermanos, en la introducción del conflicto de los siglos, tenemos un caso en el que Elena de White hace uso de esta versión revisada. Por eso tenemos acá R.B, Revised Version. ¿Sí? Ella eligió para este caso, en el que ella citó 2 Timoteo 3:16 y 17, decidió usar la versión revisada. Y ya vamos a explicar por qué. Toda escritura, fíjense que acá dice every scripture inspired of God, toda escritura inspirada por Dios es también útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios... ¿Alguien quería comentar algo, hermanos? ¿Se escucha como un sonido de fondo? Si no van a comentar, les pedimos que cierren los micrófonos para que se pueda escuchar bien, hermanos. Y luego, cuando deseen comentar, ahí los pueden abrir. Muchas gracias. Bien, entonces estamos viendo aquí que está utilizando la versión revisada. Acá de hecho podemos ver el contraste porque Forga usa la traducción de la Biblia protestante. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñanza, para reprensión, para corrección. Él acá utiliza este párrafo así, ¿no? Toda la escritura es inspirada. Nos asegura la inspiración de toda la escritura. Pero acá podemos ver que en el original, en el White, está diciendo toda escritura inspirada de Dios es también útil para enseñar, para redarguir. Para que el hombre, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado o equipado para toda buena obra. Acá en la versión nuestra nos dice instruido para toda buena obra. Pero lo que nos dice acá la King James, sí, hermano. El artículo que ponen en el año 1913, toda esa palabra la, no se encuentra en la traducción. Por ejemplo, en 1911, escrito por la sierva de Dios, dice every scripture inspired of God. O sea, toda escritura es inspirada de Dios. No puede decir por Dios, es de Dios.
¿ok? En Bueno, es 1903, que toda la escritura, la. nosotros, sí, ese la no está. Lo que pasa es que a veces los traductores toman la política de cuando ven un versículo en inglés, agarran una Biblia en español y tratan de buscar la versión que más se aproxime, pero no traducen tal cual lo que están viendo, sino que agarran otra traducción ya hecha de la Biblia en español. Y en general yo trato de hacer eso, trato de tomar las versiones o sea, ya hechas de la Biblia, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que a veces, como traductora, me toca hacer una aclaración, por lo menos, cuando realmente la King James tiene una traducción que no existe en ninguna versión en español, lo tengo que poner tal cual lo estoy viendo y aclarar. KJV, King James Version, para que se entienda que en unos momentos vamos a ver que hice esto con algo que es muy lindo, que se explica muy bien en la Biblia King James, pero que no existe en ninguna versión que yo haya visto en español. Y como la profeta inspirada, bueno, está siguiendo esa versión, nosotros tenemos que tomar lo que ella colocó allí. Entonces aquí también queremos destacar que acá la palabra en inglés es furnished, ¿sí? Que es equipado, capacitado. Es algo más profundo que solamente instruido. Por supuesto, incluye una instrucción, pero es una instrucción, claro, bien completa, ¿no? Que deja a la persona lista para toda buena obra, capacitada, equipada también. Ahora vamos a explicar un poquito, vamos a ampliar un poquito por qué es que ella elige aquí esta versión revisada, justamente cuando está explicando la inspiración de la Biblia. Entonces debemos comprender, este es un análisis que hace Van Serrel, que es el que estamos siguiendo los días martes y que mañana, Dios mediante, estaríamos terminando con este análisis. Y justamente mañana vamos a estar retomando segunda de Timoteo 3:16 también. Hay dos lecturas posibles para este versículo. Podemos leerlo como: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, etc. Como lo dice la King James o la Reina Valera Gómez o la mayoría de las versiones protestantes, toda escritura es inspirada por Dios. Pero también está la otra lectura posible, que es la que en este caso del prefacio tomó Elena de White, que dice: toda escritura inspirada divinamente o toda escritura inspirada por Dios es también o es útil para enseñar, para redarguir, etc. Es decir, toda escritura es inspirada por Dios y útil para, etcétera, etcétera, o toda escritura inspirada por Dios es útil, dando a entender que quizá hay alguna escritura que podría no ser inspirada. Entonces, esta segunda lectura quizá nos incomoda porque nosotros pensamos, pero entonces, ¿qué está queriendo decir? ¿Que habría alguna parte de la Biblia que podría no ser inspirada? En realidad no. Y todo tiene que ver también con el texto anterior. Yo quisiera pedirle a alguien si me pudiera leer el versículo anterior, segunda de Timoteo 3:15. Hermana Gabriela, mientras que alguien busca segunda de Timoteo, le voy a, a mí me gusta esta segunda parte donde dice toda escritura inspirada
Hola. Es útil para enseñar. Me llamó mucho la atención porque dice toda Ujú. escritura. Te corto, hermana. Qué pena. Bueno, hasta que vuelva el audio de la hermana, ¿alguien encontró 2 de Timoteo 3:15 y lo podría leer? Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Yo Entonces leo. ahí habla de las La que sagradas quiero que escrituras. lea. No está hablando, 3:16. ¿sí? Dice así, 3:16. Toda la En el escritura 15. es inspirada Hasta ahí por nomás, hasta Dios. ahí nomás. Queríamos Ujú. retomar el concepto del versículo 15, Ajá. porque lo que queríamos ver es que está hablando de las sagradas escrituras. El Dice, contexto, ¿sí? Nos habla de las sagradas escrituras en el versículo 15. Pero sí, luego, en el versículo 16, se nos habla de la escritura. Por el contexto, podemos saber que está hablando de la sagrada escritura, no de cualquier escritura. Ujú. Entonces acá nos dice Vance Ferrell, si asumimos que escrituras, entre comillas, que es como lo dice en el versículo 16, significa los escritos de la Biblia, las sagradas escrituras, entonces no hay duda. Toda escritura es inspirada por Dios. Por Toda Dios. sagrada escritura es inspirada por Dios. No hay duda de eso. Amén. Pero la palabra griega utilizada aquí significa escritos en el versículo 16, no Biblia. Y no querríamos decir que todos los escritos son inspirados por Dios. O sea, cualquier escrito del mundo o cualquier escrito que esté encuadernado entre estas dos tapas es inspirado por Dios. Porque ahí entonces caemos en el problema de que quizá entonces un católico podría decir, bueno, todo escrito aquí es inspirado por Dios, aquí están los libros apócrifos, los deuterocanónicos como le dicen ellos, son de una segunda inspiración, también son inspirados por Dios. Listo. Entonces podrían utilizar 2 de Timoteo 3:16 para validar la aceptación de libros que no son inspirados por Dios, que quizá tienen un valor histórico, como puede tener otros libros, o quizá no, habría que ver. Sé que Macabeos, por ejemplo, Primera de Macabeos, era un libro utilizado como un libro con valor histórico, no como un libro inspirado por los pioneros, por ejemplo. Pero que tenga valor histórico no quiere decir que sea inspirado, como Neander, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos haciendo esta salvedad. Toda la escritura sagrada es inspirada, no todos los escritos en general. Entonces tenemos que ahí recordar el versículo anterior. En el versículo anterior nos dice acá, bueno, entonces escritura es definida como aquellos escritos que son santos, es decir, inspirados por Dios. Basados en eso, el versículo 16 está correctamente traducido como toda escritura es inspirada por Dios. Amén. 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 Pero, entonces acá nos dice, con este tema de los libros apócrifos, tendríamos que tener cuidado de no decir toda escritura, sin tener en cuenta qué clase de escritura es inspirada. Entonces, ¿cómo manejó Ellen White 2 de Timoteo 3:16? Bueno, en al menos 66 casos, ella lo tradujo con el patrón habitual, con el que conocemos nosotros. Toda escritura es inspirada por Dios. 66 casos usó ella esa otra traducción, que es la más conocida por el mundo protestante. Pero, en este caso,
justamente que es el que estamos leyendo nosotros ahora, en el conflicto de los siglos de 1911, en el párrafo 3. Bueno, en realidad ya nosotros vamos por el párrafo, no es el 3, bueno. Pero en este párrafo, y también en el párrafo anterior, en la ocasión pasada, habíamos leído, no estaba siendo citado textualmente, pero este mismo concepto aparecía también en la ocasión pasada. De hecho, el hermano Ismael nos hizo la aclaración, que toda la Biblia es inspirada, ¿no? Esa aclaración la tuvo que hacer porque ahí también se estaba usando este mismo patrón de la versión revisada. Y ahora entonces entendemos por qué es que Elena de White utilizó ese patrón y no el patrón habitual que nosotros conocemos como protestantes. Pero esto no es decir que ella apoye la crítica textual, para nada. En 66 casos lo tradujo con el patrón habitual y solamente acá ella lo tradujo de esta manera. No lo tradujo, lo tomó, digamos, de la Biblia de esta manera. Dejó lugar para otro concepto, para que nosotros seamos conscientes de que no cualquier escrito es inspirado, solamente los escritos sagrados. Entonces, la Biblia señala a Dios como su autor, nos dice ella, sin embargo, fue escrita por manos humanas. Las verdades reveladas son todas dadas por inspiración de Dios. Las verdades reveladas son las que son dadas por inspiración de Dios. Y bueno, nosotros ya cuando estudiemos allí en el tema de los libros apócrifos, vamos a poder diferenciar cuáles son los parámetros que tenemos para considerar que un libro es o no inspirado, es o no revelado por Dios. Pero por ahora nos quedamos entonces con esta noción. Todos los escritos sagrados son inspirados por Dios. ¿Sí? Eso no hay duda. Todos los libros de la Biblia protestante, son inspirados por Dios. Eso no hay ninguna duda. Amén. Amén. Entonces esta es la razón por la que figura esta 1 de 66 en el que Elena de White tomó 2 de Timoteo 3:16 como en la versión revisada. Mañana, Dios mediante, vamos a mencionar algunos casos de esos 66 casos para explayarnos un poquito más. ¿Quedó claro, hermanos? Esto es... Amén. Amén. Quedó claro que Elena de White no apoya la crítica textual. Elena de White no hace un uso copioso y extensivo de las versiones modernas, sino que simplemente en un caso puntual, con una explicación que ameritaba ese texto, ella la utilizó para hacernos conscientes, darnos una lupa, ¿no?, sobre este tema de la inspiración, cómo es esto, que solamente los escritos inspirados, solamente los libros sagrados son inspirados. Ok, seguimos entonces con el párrafo 9. Sin embargo, el hecho de que Dios haya revelado su voluntad a los hombres por medio de su palabra, no ha vuelto innecesaria la continua presencia y guía del Espíritu Santo. O sea, Dios le reveló a los hombres su voluntad en su palabra. Pero ahora no se volvió innecesaria la obra del Espíritu Santo por esa razón. Por el contrario, el Espíritu Santo fue prometido por nuestro Salvador.
para abrir la palabra a sus siervos, para iluminar y aplicar sus enseñanzas. O sea, el que inspiró la escritura ahora nos tiene que explicar qué fue lo que él quiso decir al inspirar este pensamiento y cómo hacer que esto se aplique en nuestras vidas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado a veces que ustedes ven un concepto, ¿no? Dicen, bueno, este concepto, está bien, lo entiendo, pero ¿cómo lo bajo a la realidad? ¿Cómo lo aplico? Ustedes leen quizá por ahí una receta, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Bien, están los ingredientes, el modo de preparación, está todo explicado. Bueno, ahora voy a la cocina y ¿cómo lo hago? ¿Cómo me organizo para hacerlo? Y a veces, si no entendemos bien, puede salir muy distinto lo que nos sale a nosotros de lo que realmente estaba en la receta, ¿no? De lo que originalmente debería haber sido. Entonces, el que nos da sabiduría para aplicar de manera práctica eso que está allí escrito es el Espíritu Santo también. Y puesto que fue el Espíritu de Dios el que inspiró la Biblia, es imposible que la enseñanza del Espíritu pueda ser alguna vez contraria a la de la palabra. ¿A ustedes les ha pasado de ver alguna persona que piensa que el Espíritu de Dios le habla directamente, pero no corroboran si eso que el Espíritu de Dios les está diciendo coincide con su palabra? ¿O les ha pasado a ustedes alguna vez de ustedes sin quererlo decir, esto es la voluntad de Dios, pero después se dan cuenta que esa voluntad de Dios salió mal, no salió como ustedes pensaban, y uno entonces se replantea, ¿será que era la voluntad de Dios? ¿O será que yo le atribuí la voluntad de Dios? ¿No lo era? Hermana Y Gabriela. entonces nos ponemos a estudiar un poco más. Sí, hermana. Bueno, a mí me han pasado varios casos de que a veces no entiendo un texto bíblico y de pronto estoy acostada o estoy más que todo en mi cama y de pronto se me aclara ese texto bíblico, entonces me levanto y cojo la Biblia y comienzo a leer o quizás con el texto bíblico se me aclara ese que no entendía. Así de repente se me viene a la mente y comprendo el texto bíblico. Amén. Dios le ayuda entonces cuando usted persevera en ese estudio y ora, Dios le revela. Y también Dios nos ayuda cuando nosotros vamos a otros pasajes de la Biblia, ¿no? Para ver qué nos dice la misma Biblia sobre ese tema o sobre esa palabra que no sabemos qué significa. Pero acá hay algo que es importante y a lo que queremos apuntar, que es imposible que el Espíritu de Dios que inspiró la Biblia pueda contradecir lo que la Biblia ya dijo. Y es muy importante poder entender esto, porque hay personas que dicen, el Espíritu es el importante. La letra mata, el Espíritu es el que vivifica. Ya vamos a ver cuando estudiemos en el capítulo 10, el conflicto de los siglos, especialmente hubo un grupo, un movimiento fanático que se levantó con esta idea, ¿no? La letra mata, el Espíritu es el que da vida. Entonces, escuchemos al Espíritu y hagamos a un lado la palabra de Dios. Pero es imposible. El Espíritu de Dios no nos va a llevar a contradecir o a descuidar esa palabra que Él mismo inspiró.
estaríamos desechando el mandato cuando dice como escudriñad las escrituras, el mandato de Cristo. Exacto. Escudriñad, un mandato divino. Y acá nos sigue diciendo más sobre este asunto. El Espíritu no fue dado, ni puede ser jamás otorgado para sustituir la Biblia o invalidar también. Invalidar, sustituir. Acá la palabra es supersede. Es decir, que viene algo superior y entonces reemplaza, toma el lugar y deja sin validez lo anterior. Podrían ser las dos palabras. Yo acá les pongo para que ustedes vean las dos. No está mal invalidar, es una muy buena traducción también. Significa las dos cosas, invalidar o sustituir. El Espíritu no fue dado, ni puede ser jamás otorgado para invalidar o sustituir la Biblia. Pues las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y experiencia debe ser probada. Si tenemos una experiencia que puede ser una manifestación religiosa o también otra clase de experiencia. Acá es más genérico, ¿no? Experience. Puede ser experiencia religiosa, se me apareció un ángel, empezó a llover, no sé, empezó a llover papeles, algo raro, ¿no? Algo que no es natural. Cae fuego del cielo. O puede ser alguna experiencia personal también. Quizá una experiencia, una persona que se enamora, una persona que de repente le empieza a ir muy bien en los negocios. O sea, experiencias, cosas que nos pasan en la vida, ¿no? Pero todo lo debemos probar a la luz de la palabra de Dios. Hay personas que dicen, me está yendo bien, así que eso es la voluntad de Dios. Sí, hermano. Sí, no sé si usted se está dando cuenta en estos momentos en el mundo protestante cómo está siendo suplantada la palabra de Dios por las manifestaciones. Uh-huh. Vemos en el mundo protestante, y especialmente las iglesias carismáticas, las iglesias pentecostales, se está suplantando la palabra de Dios por el poder y las manifestaciones. Y esto es muy interesante, mis hermanos, como esto cada vez se ve más, ese tipo de manifestaciones que suplantan la palabra de Dios. Así es. Y acá justamente vienen dos textos muy, muy poderosos que deberíamos recordar. Juan 4:1 e Isaías 8:20. Cuando alguien nos venga a decir, bueno, está lloviendo fuego del cielo, eso es un indicio de que Dios aprueba esto. O me está yendo bien en tal negocio, es un indicio de que Dios aprueba este negocio. La experiencia por sí misma es prueba de que Dios aprueba o no algo. No, señor. La palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y experiencia debe ser probada. O las enseñanzas también, ¿no? Ah, suena muy bien, suena lógico. Tiene que ser que Dios lo aprueba. No, señor. Puede ser lógico y aún así no ser lo que Dios quiere o lo que Dios dice. Puede ser que suene bonito, que suene agradable y no sea verdad. Puede ser que la persona que dice esa enseñanza sea muy convincente, una persona con muchos estudios, pero no sea la verdad.
porque la palabra de Dios no lo aprueba. Entonces nos dice Juan, el apóstol nos dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Hermanos, creo que hay un problema con el audio ahí. No sé. Sí, se escucha un poco gangoso. Yo ahí ya reconecté el micrófono, pero me parece que si apagan todos los micrófonos y los prenden cuando van a hablar, se va a arreglar el problema. ¿Hola? No Sí, pruebo de estamos cambiar el escuchando. micrófono de equipo. Vamos a hacer un cambio. Solo el de tía Dori. Está abierto el micrófono. Cierren. ¿Ahí se escucha mejor, hermanos? Ahora sí, adelante. Ok. Bien, seguimos entonces. Yo me escucho feo, pero si ustedes escuchan bien. Sí, se escucha bien claro. Sí, hermana. Muy bien. Bueno, entonces nos queda claro que no se puede sustituir la Biblia por ninguna manifestación sobrenatural o enseñanza. Y nos dice acá el apóstol Juan, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Debemos probar los espíritus. Por eso mismo es que nosotros invitamos a las personas a probar el ministerio profético de Elena de White. Nosotros no les pedimos que ustedes crean automáticamente, a los que quizá todavía no han escuchado hablar de esto. Simplemente la Biblia nos manda a probar a los espíritus, nos manda a probar a los profetas, si están en armonía con la palabra de Dios o si se contradicen. Eso es lo que se nos manda a hacer, probar, y en base a eso determinar, no a rechazar de entrada ni a aceptar de entrada. Isaías también nos declara, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra. Y acá es una traducción maravillosa, dice, es porque no hay luz en ellos, nos dice allí la versión King James. There is no light in them. Nosotros en español comúnmente decimos, es porque no les ha amanecido, si no hablan conforme a la ley y al testimonio. Pero la versión King James es un poquito más radical. No simplemente es que no les ha amanecido, es que no hay luz en ellos, si no hablan conforme a la ley y al testimonio. Entonces, debemos probar los espíritus. ¿Y en base a qué? En base a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a eso, no les ha amanecido o no hay luz en ellos. Y nos dice aquí un gran oprobio, un gran reproach, dice acá en inglés, ¿no? Podemos decir un vituperio, muchos cargos, o sea, muchas acusaciones, también lo traduce aquí Forga. Un gran oprobio ha sido arrojado sobre la obra del Espíritu Santo a causa de los errores cometidos por una clase de personas que, pretendiendo ser iluminadas por él, es decir, por el Espíritu Santo, profesan que ya no necesitan más la guía de la palabra de Dios. Como nos comentaba recién el hermano Ismael Ventura, ¿no? Se pretende ser guiada por el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo supuesto nos está llevando a una serie de experiencias sobrenaturales, impactantes, pero de repente
ese Espíritu Santo supuestamente nos lleva a no necesitar más la guía de la palabra de Dios. Son regidas por impresiones que consideran como la voz de Dios en el alma, pero el espíritu que los controla no es el Espíritu de Dios. Y no puede ser, porque recién acabamos de leer, que si ese supuesto Espíritu Santo que los está guiando, que en realidad no es el Espíritu Santo, no los lleva a la ley y el testimonio, es porque no hay luz en ellos. Y el espíritu que está controlando a esas personas o dirigiéndolas, como dice acá Forga, no es el Espíritu de Dios. Es un espíritu con minúscula. Es el espíritu del archiengañador que se disfraza de ángel de luz. Ese es el espíritu que controla a las personas que no se guían por la palabra de Dios. Esto de seguir impresiones en descuido de las escrituras solo puede conducir a la confusión, al engaño y a la ruina. Solo sirve para fomentar los propósitos del maligno, puesto que el ministerio del Espíritu Santo es de vital importancia para la Iglesia de Cristo. Uno de los artificios de Satanás, por medio de los errores de extremistas y fanáticos, consiste en arrojar desprecio sobre la obra del Espíritu y hacer que el pueblo de Dios descuide esta fuente de fortaleza que nuestro Señor mismo ha provisto. Entonces, acá nos habla ella del peligro de guiarnos por impresiones. ¿Qué son las impresiones? Yo siento que debo hacer tal cosa. En mi mente hay una fuerte impresión de que debo hacer tal cosa. Ahora, no es que las impresiones en sí siempre sean algo malo, ¿no? A veces es verdad que el Espíritu Santo puede estar impresionando a una persona a algo, pero entonces esa impresión debe ser probada por la Escritura. No es que estamos en contra de toda experiencia, las experiencias también tienen su función, pero deben ser probadas por la palabra de Dios. Las enseñanzas, las experiencias, las impresiones, todo debe ser probado por la palabra de Dios. Las impresiones se pueden seguir, pero no en descuido de las Escrituras. Solo puede confundir a la persona el seguir las impresiones sin tener en cuenta las Escrituras. Solo sirve esto para fomentar los designs, dice acá, los propósitos. Traduce aquí fuera como designios, se entiende más como propósitos del maligno. Puesto que el ministerio del Espíritu Santo es de vital importancia, entonces, ¿qué es lo que él hace? Justamente como el Espíritu Santo es tan importante, él hace que mediante errores extremistas y fanáticos, la gente termine despreciando la obra del Espíritu. Como sucedió allí en los días de Lutero, que lo vamos a estudiar en el capítulo 10, ¿no? ¿A qué llevaba a esos fanáticos el Espíritu de Dios? Los llamaba supuestamente a ir y matar a todos los que no estuvieran de acuerdo con ellos, agarrar la espada y con violencia atacar a los que no estaban de acuerdo con ellos. Y los llevaba a forzar las conciencias. Una obra que jamás Dios hace, Dios jamás fuerza las conciencias de las personas. Y los independizaba de la Escritura también, ese supuesto espíritu que los estaba guiando, ¿no? Y Melanchthon llegó a decir, en verdad hay espíritus extraordinarios en estos hombres, pero ¿qué espíritus serán? Se preguntaban los reformadores, ¿no? Que ahí en ese momento justo Lutero no estaba entre ellos tampoco. Hermana Gabriela. Entonces, claro, estas obras horrendas se desprestigia al Espíritu de Dios. Sí, hermano. Sí, hay personas, y esto está sucediendo en las personas que no estudian la Biblia, y es de llevarse de impresiones. Confían más en sus impresiones que en la palabra de Dios. Y esto dice la sierva de Dios que es
un canal por el cual el enemigo de las almas puede trabajar, por llevarse por impresiones. Esto me parece bien, esto me parece mal. O sea, sin decir un escrito estado. Exactamente. Por eso es tan importante, ¿no? Poder tener en cuenta qué lugar tienen las impresiones y qué lugar no tienen. Las impresiones, igual que los sentimientos, las experiencias, no es que no existan, no es que las vamos a negar, no es que no tengan ningún lugar, pero todas ellas deben estar sujetas a la palabra de Dios. Todas estas cosas deben estar sujetas y condicionadas. Pensemos en el ejemplo de Cristo cuando Él se enfrentó allí en Lucas 4, a ese ángel de luz que se le presentó, ¿no? Y que parecía ser una respuesta a sus oraciones. Y le empezó a decir, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Con esa pequeña palabrita de 2 letras, ese sí, ese condicional que ponía en duda el hecho de que él era hijo de Dios, él se dio cuenta, Cristo se dio cuenta, que no era un ángel de Dios, no era un ángel de luz, no había luz en él, a pesar de que brillaba exteriormente. No había luz en él, ¿por qué? Porque no estaba conforme a la ley y al testimonio. Jesús sabía que él cumplía con las profecías que estaban. Él veía cómo su venida a este mundo cumplía con esas profecías. Y él tenía la certeza de que él era el Hijo de Dios, por la palabra de Dios. Por eso es que después él les pudo decir a los discípulos, todas las escrituras lo que de él decían. Él sabía lo que decían de él las escrituras. Entonces, él enfrentó a ese ángel de luz, no con una impresión, no con una experiencia, sino con un escrito está. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y así, escrito está, escrito está, escrito está. Uno tras otro. Esa fue la forma en la que Jesús se guió. Pese a que él mismo era el Hijo de Dios, siempre se guió por las Escrituras. Bueno, ya entonces llegamos hasta aquí, hasta este párrafo por hoy. No sé, hermanos, si alguien quiere entonces, para ir cerrando, entonces hacer algún otro comentario o pregunta sobre esto que hemos estado estudiando hoy. Hermano, es muy importante que nosotros volvamos sobre lo leído y tratemos de entender lo que se ha leído. Hermanos, estudien por favor la Biblia. Estudien estas porciones, ténganla grabada, repítanla, memorícenla. Lo importante, hermanos, de este momento, porque, hermanos, se están viendo manifestaciones por todos lados en el mundo cristiano. La sierva de Dios dice que el mundo cristiano será el teatro de eventos, porque, hermanos, para los paganos chinos y otros es fácil cambiarles el día y ellos lo aceptan. Pero en el mundo cristiano no es así. Hermanos, Cristo está a la puerta. Estamos, hermanos, pero muy cerquita. La venida de Cristo es eminente. Como dijo Pablo, no hemos rehusado deciros todo el consejo de Dios. Así que estudien, hermanos, la lección también. Usted no puede dedicarle el tiempo al demonio, al diablo. Dedíquele tiempo a Dios. Es mi grande preocupación, hermanos. Adelante, hermana. Así es, hermano. Debemos de tener esa sed de conocimiento.
y dedicarle las horas, todas las horas más posibles al estudio, a la preparación de la palabra, para estudiar la palabra de Dios. Porque como dice el hermano Ismael, hay muchos vientos de doctrina y es impresionante cómo Satanás está ahora como león rugiente porque sabe que le queda poco tiempo. Así es, hermanos. Bueno, con esa finalidad de que ustedes entonces, hermanos, puedan ahondar bien, reflexionar bien, masticar, hermanos. Pensemos que la asimilación del alimento tiene que ver con poder masticar bien. Si nosotros tragamos el pedazo entero, ¿no?, de comida, no es lo mismo que si nosotros lo masticamos. La digestión empieza en la boca, ¿no? Entonces nosotros mastiquemos, hermanos, cada uno de estos párrafos. Por eso, hermanos, que nosotros nos estamos tomando el tiempo de compartir todos juntos, porque además es hermoso poder compartir todos. Hay comentarios que van surgiendo también, que enriquecen la lectura, que le dan otra dimensión, otro sabor. Y nosotros entonces vamos compartiendo, vamos masticando cada párrafo, vamos explicando. Si hay alguna palabra que no se entienda, que quizás yo esté dando por sentado algo, hermanos, ustedes háganmelo saber. Estamos ahora acá para estudiar. No tengan vergüenza, hermanos. Quizá ustedes puedan pensar que alguna pregunta que ustedes vayan a hacer sea muy, ay, ¿cómo voy a preguntar eso, no? Pero quizá haya muchas otras personas que también tengan esa misma inquietud, esa misma duda. Ahora cuando relean, si hay alguna palabra que no entiendan, pueden buscar en el diccionario, pueden preguntar, yo les voy a mandar también la presentación con el estudio, ¿sí? Con las preguntas. Las preguntas son las que nos ayudan a poner las neuronas en funcionamiento, a reflexionar sobre el texto que tenemos ahí enfrente. Así que bueno, yo ahora, hermanos, entonces, Dios mediante, les voy a estar mandando este repaso. Si lo pueden imprimir mejor, si no, bueno, de última, cópienlo en un papel, como cuando estábamos, ¿se acuerdan?, en la escuela, y que agarrábamos en el pizarrón y copiábamos, ¿sí? Y de hecho es mejor, porque a veces hay personas que no tienen dinero para sacar copias, quizás puede pasar. Entonces, hermanos, agarramos y copiamos las preguntas, agarramos un cuaderno, hermanos, un cuadernito, ¿sí? O una hojita suelta, pero si tenemos un cuaderno, mejor. Y si podemos copiar las preguntas con nuestra mano, es mucho mejor, porque al copiar ya vamos memorizando también. En el proceso del copiado uno va aprendiendo. Entonces, incluso si tenemos dinero para sacar las copias, es un proceso mejor todavía si las copiamos nosotros a mano y después las respondemos. Entonces, de esa manera podemos estudiar, hermanos. Y entonces ya el conflicto de los siglos, cuando lo vamos a repartir, ya sabemos lo que contiene. Y cuando alguien nos dice algo, vamos a ver, según el diálogo que tengamos con esa persona, quizá la necesidad puntual, ya vamos a tener el conflicto de los siglos ahí subrayado, quizá con las notas, todo, y le vamos a poder decir a la persona, mire, acá, en este pasaje de la Biblia, mire lo que dice acá. O le vamos, cuando le demos el libro, ¿no? Mire, le recomiendo este párrafo, este capítulo en especial, por lo que usted me está diciendo. Entonces ya la persona va con un interés puntual también, ¿no? Y ya nosotros a cada persona le personalizamos la entrega de ese libro. Ese un poco también es el objetivo. Y por supuesto, obviamente, que nos podamos alimentar bien nosotros y compartir. Muy bien, hermanos. Entonces, yo no sé si ya no hay más comentarios, ya podríamos ir entonces cerrando. Y queda entonces encarecido, hermanos, en ustedes el poder repasar estos párrafos del 8 al 11, y si no han podido estar en la pasión anterior, del 1 hasta el 8, ¿sí? Del 1 hasta el 11, perdón. Todos los párrafos. Y entonces hacer las actividades de la vez pasada y las que les voy a enviar hoy también.
Gracias, hermana Gabriela. Mándeme el cuestionario